esperanza me sostiene, supremo amor que me arrastra, que me mueve, supremo amor que me sana y fortalece, supremo amor, el de hoy, mañana y siempre, supremo amor. ¿Cómo estás? Por gracia de Dios podemos encontrarnos nuevamente. Sabes que pensaba mucho en estos días en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. ¿Te acordás? Allí donde nos habla de Lázaro y el rico. Cuando llega un momento que los dos mueren y el rico le suplica al padre Abraham que por favor mande a Lázaro a avisar a sus hermanos que cambien de vida, para que no vayan a vivir la vida de tormento que él estaba viviendo al haber sido condenado. Y en el versículo 31 le contesta Abraham: si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no le creerán. Hoy te queremos presentar el testimonio de una odontóloga colombiana que le cayó un rayo y entró a un hospital con un diagnóstico de muerte, y Dios le regaló la nueva oportunidad. ¿Seremos nosotros de aquellos que creen en lo que ella va a decir? Dale. Supremo amor que comienza y no termina, supremo amor. Porque en ese instante me abrieron el libro de mi vida. Qué bueno es Dios, cómo nos ama tanto, que a cada quien nos tiene un libro con nuestra vida. El libro de la vida, hermoso, hermoso. Yo vi mi vida desde el principio. ¿Saben cómo? Vi cómo se acercaban el óvulo y se acercó el espermatozoide al óvulo de mi madre. No se alcanzaron a tocar, así. Y hubo un chas, como una explosión. Y el vientre de mi mamá se iluminó con un sol hermoso, mi alma, una luz, mi alma, plena madurez, pleno conocimiento, plena comunión con Dios. Yo hablaba con Dios, una criatura en el momento de la fecundación ya habla con Dios. Si no, miren un bebé recién nacido, el bebé como se ríe solito y se goza solito y suelta unas risotadas porque está gozando de Dios. Yo vi cómo Dios gozaba, hablaba conmigo y gozaba conmigo, y hasta los 3 años hablaba así, muy cerca. Pero después de los 3 años, el Señor se escondió como un fuego dentro de mi corazón para respetar la libertad que yo tenía para asumir amar a Dios o no amarlo. En ese instante era mi madre y mi padre los que estaban llamados a cuidar los talentos que Dios me había puesto y a cuidar el amor de Dios en mi corazón. Cuando yo era pequeña y mi alma estaba como un vasito, como este vaso, lleno del amor de Dios, lleno. Cuando yo era pequeña me decían: ¿usted qué quiere ser cuando grande? Yo decía: yo quiero ser médico. Papá decía: ¿para tener dinero? Yo decía: no, para ayudar a los pobres. Pero cuando empecé a pecar, en esta agua transparente entró como un barro cada pecado vivo, y un pecado pequeño le abría la puerta a uno más grande. Mentirosa, perezosa, chismosa, envidiosa, conflictiva, y me iba llenando de pecado. Mi alma blanquita se iba poniendo
negra. Y es por ponerle un nombre porque es mucho más terrible. Cómo mi alma se fue ensuciando. A medida que me llenaba de pecado, iba perdiendo el agua del amor. No amaba a Dios, no amaba a la gente, solo pensaba en mí misma, en mi felicidad, en mi egoísmo, el yo. Pobrecita yo, no tengo dinero, pobrecita yo tan de malas, ¿cómo sufro? Ya no pensaba en el sufrimiento de los demás. Fue muy triste cuando el Señor va mostrando en el libro de la vida cómo me voy llenando de pecado, cómo me voy confundiendo y cómo a los 13 años el pecado me encegueció. Y yo cuando el pecado me enceguece, empecé a ver lo malo bueno. El pecado lo empecé a ver bueno y a defenderlo. Y me ensordecí. ¿Y saben qué fue lo triste? Voy de camino donde yo ya veo el aborto bien, donde mis amigas han abortado y mis amigas me hacían sentir muy mal a mí porque era virgen y me decían, qué estúpida eres, no gozas la vida, ¿qué te pasa si nosotros pasamos muy bien? Pero ¿saben qué? Mis amigas, cuando tuvieron experiencia de aborto, usaban muy bien los métodos de planificación porque sus mamás eran muy modernas y la llevaban, tan pronto se desarrollaban, al ginecólogo y tomaban la píldora, y en mi país no sabían que era un preservativo y las mamás los traían de Estados Unidos. Y yo ya conocía que era un preservativo muy chica. A los 16 años se murieron mis ilusiones. A los 16 años quedé destrozadísima, hermanos. Dios me muestra en el libro de la vida cómo el enemigo me rodeó y me fue nublando la visión para que yo a los 16 años ya estaba lista para ofrendar un sacrificio humano. ¿Y cómo sucedió ese sacrificio humano? Cuando uno está en el libro de la vida, el Señor le muestra lo que uno no ve con los ojos. Me mostró cada aborto y el sacrificio humano donde la humanidad lleva a su hijo a ser degollado y destrozado y ofrecido a los demonios, al demonio. Y una humanidad nacida para el amor, para alabar y glorificar a Dios, cometiendo lo más abominable, el peor de todos los pecados que yo cometí, se llamó aborto. Por la oración de mi mamá, cuando mis amigas abortaron, ellas estaban tan deprimidas y decían que no les había dolido y no era nada, empezaron a buscar felicidad con anestesia, fumaban marihuana, consumían el LSD, hongos, y se degradaban cada día más. La música, el rock, el baile, los paseos, acostarse con un muchacho, luego con otro, más droga, más alucinógenos, y se volvió un círculo vicioso donde ellas iban degradando. Sin embargo, por la oración de mi madre, el Señor me mostró la oración de mi mamá. Por la oración de mi madre yo no caí en la prostitución que llegaron ellas hasta hacer orgías y cosas de estas, porque por la oración de mi madre fui una mujer con un solo hombre en mi vida, mi único novio, que fue mi esposo después. Por la oración de mi madre, cuando mis amigas empezaron a consumir droga, a mí me ofrecieron, y yo le decía, no, yo no tengo dinero para comprar eso tan caro. Ellas me decían, tranquilas, nosotras le damos, usted siempre le hemos dado todo. Y yo nunca pude. ¿Por qué? La oración de mi mamá. ¿Ustedes se imaginan a los 13 años yo bien pobre y drogadita? ¿Dónde estaría ahorita? No estaría, porque muchas de mis amigas murieron en sobredosis. Muchas de mis amigas en el camino de la vida me enteré que habían muerto por sobredosis. Pero a los 16 años, en una presión terrible de mi ambiente, de amistades, a los 16 años conocí mi único novio y me enamoré.
Mis amigas me hablaban que ya había llegado el tiempo, porque yo les decía, yo no me voy a acostar con nadie, sino a la persona que yo ame. Y cuando ellas saben que tengo novio, no quería que ellas se enteraran, pero un día mi novio fue a recogerme al colegio y se enteraron, se me acabó el tiempo, era ya. Ellas me enseñan, me dicen cómo planificar seguro, me dan un montón de píldoras que empiezo a tomar y me dicen que 2 preservativos me iban a hacer invencible, que nada me iba a pasar. A los 16 años tengo mi relación prematrimonial con tal tristeza. Cuando me entero el primer mes no me viene el periodo. Me asusté terriblemente. Voy y le digo a mis compañeras, tengo retraso. Ellas me dicen, eso no es nada, es porque usted es la primera vez, no va a pasar nada. Y después, al segundo mes, sigo con retraso. Y entonces mi cuerpo empieza a cambiar, mis senos empiezan a cambiar y yo ya siento que dentro hay una vida. Y empecé en un susto, en un pánico. Estoy embarazada, ¿qué voy a hacer? Mis amigas me dicen, tranquila, no es nada, Gloria. Cuando tengo 3 meses de embarazo, estoy tan asustada. Ya mi bebé se empezó a mover y yo empecé a sentir mucha ternura y empecé a amar a ese bebé y no me atreví a contarle a mi novio que estaba embarazada, pero al 4.º mes ya se empezó como a mover mucho y ya empezó a notarse un poquito en mi ropa. Entonces le cuento a mi novio, tenía la esperanza que me dijera, no importa, Gloria, no importa, nos vamos a casar, vamos a salir adelante. Y yo llevaba 3, 4 meses ya sin dormir y en una angustia terrible. Cuando me dice, Gloria, ¿cómo puede estar embarazada si nos cuidamos tanto? No es posible. Y en una vez imposible que esté embarazada. Yo le decía, estoy embarazada. Ya el bebé se mueve. Y le dije, ¿quiere tocar? Y le puse la mano aquí y el bebé se movió. Y él saltó la mano y se asustó. Me dijo, no hay nada que hacer, no se puede, Gloria. Usted es una niña de 16 años y no ha estudiado, estamos estudiando. Usted es un niño, yo soy un niño de 17. No hay nada que hacer, hay que abortar. Hay que abortar. Cuando me dijo eso sentí que se me hundía el mundo. Sentí tanto dolor, pero era muy cobarde, no sabía qué hacer. Tenía tanto miedo. Y lloré, y yo decía, no. Y me decía, sí, Gloria, no podemos acabar la vida. ¿Saben qué? Toda la vida me quejo, me duele de haber sido tan cobarde, porque no fui capaz de luchar por la vida de ese bebé. El ginecólogo, donde vamos, me dice, no es nada, porque yo lloraba. No es nada. Y nos dice, ¿en cuánto nos va a dejar? Nos rebajó a la mitad. ¿Sabe cuánto costó la vida de mi hijo? El precio de una vaca. Porque mi esposo tenía una finca y le tocó vender una vaca, y el valor del precio de la vaca fue lo que le cobraron por el aborto. Cuando yo entré a la sala de abortos, hermanos, yo lloraba y no podía parar de llorar. Es muy doloroso, es demasiado doloroso. Yo no sé quién dice que el aborto está bien, es que no entiendo. ¿Por qué decimos eso? Si es que duele el alma. Porque cuando a mí me hicieron el aborto, salí muerta. Me empecé a odiar la vida. Perdí sentido, perdí la paz. Ya no hubo más sueños tranquilos, más nunca. Se murió la alegría. ¿Y saben qué me mostró nuestro Señor? ¿Qué pasó?
en el libro de la vida uno ve las cosas como la ve Dios. ¿Saben qué me mostró el Señor? Cómo mi hijo fue llevado al matadero, a la mesa de sacrificio, la camilla donde aborté. Cómo el médico, a quien Dios le da el don de defender la vida, de luchar por la vida, con esos ojos inyectados de fuego, con esa frialdad, cómo él metió unas pinzas buscando así y encontró la pierna de mi bebé. Y lo primero que hizo fue cortarle una pierna. Y yo lo vi allá y oí cómo gritó mi bebé. Y gritó tan duro que toda la humanidad se estremeció. Toda la creación se estremeció. Y Jesús lloró. Ahí Él está vivo y presente. Y lloró. Y lloró. ¿Cómo lo descuartizaron? Por eso yo no podía volver a dormir. Claro, después de ese sacrificio humano, y como el demonio, Jesús lloró y Dios me mostró lo que yo no había visto. El demonio, por cada bebé que uno asesina, con su sangre, la sangre inocente de ese bebé, libera de los abismos demonios de apostasía, satanismo, homosexualismo, lesbianismo. La gente ya no cree, ya no quieren a Dios, quieren vivir esclavizados de los instintos, ha bestializado a la mujer. Como por todas partes el enemigo dice, tiene derecho a ser feliz, disfruta de la sexualidad. El enemigo nos ha dicho que el ser humano son un par de genitales y que venimos a gozar de los genitales y se acabó. Y que si no te funciona el goce, busca otro y otro y otro, porque nos ha bestializado y nos ha hecho esclavos de los instintos. ¿Por qué? Porque necesita sacrificio humano. Tanto poder tiene el demonio por cada bebé que se asesina, que ya la mayoría de gente dice que el diablo no existe y que el infierno no existe. Yo decía que eso era mentira. Yo decía que eso eran invenciones de los curas. Y maté a mi hijo y me morí. ¡Qué terrible! Y para rematar, me sentía tan horrible conmigo, tan culpable, y sin embargo nunca me acerqué al sacramento de la confesión para que Dios me perdonara, porque a pesar de tan horrible pecado, tan terrible pecado, Dios lo perdona. Dios lo perdona en el sacramento de la confesión. Dios lo perdona. Y yo no fui. Yo simplemente me empecé a envenenar con todo ese veneno y con todo ese dolor. Con todo ese dolor a diario. Con ese dolor tan grande de haber matado a mi hijo. De haberlo vuelto nada. ¿Saben qué fue lo triste, hermanos? Que el pecado enferma la mente. Enferma el interior. Se descompone. Tanto así que yo llegué a ser una mujer que defendía la liberación femenina. Me volví un excelente trabajador del demonio. Aconsejaba después a los jóvenes que tuvieran muchas relaciones, que gozaran la vida, que no pasaba nada. ¿Y cómo podía tener la desfachatez de decirle que siempre usaran preservativos, cuando a mí el preservativo no me sirvió? Y sin embargo, era tan descarada que le decía, eso sí, cuídense. ¿Saben qué? Me mostró el Señor cuántas vidas desgracié, cuántas personas maté, cuántos bebés asesiné. Y cuando yo hice mi aborto, el médico, el ginecólogo me dice, mira Gloria, mira, para que no vuelvas a tener que hacer un aborto, voy a ponerte un DIU, dispositivo intrauterino, y no vas a volver a tener problemas. Ustedes se imaginan cuando yo me voy de la clínica de aborto
y empezó a salir semejante cantidad de leche de mis senos, yo lloraba. Siempre veía a un niño y decía, este niño tiene un mes, así estaría mi bebé, sería niño, sería niña. Siempre me acompañó eso, porque es algo que nunca se puede olvidar. Cuando usé el dispositivo intrauterino, después me casé con mi esposo, mi novio que era mi esposo. Hicimos un hogar desastroso, hermanos, desastroso. Nos casamos por la iglesia, pero no porque estuviéramos amando a Dios, sino por salir en la prensa, por lo linda que es la ceremonia católica, y además que mis padres nunca me hubieran permitido casarme si no fuera por la iglesia. Pero el Señor me mostró, cuando nos vinimos a casar, aquí entramos 2 y salimos 3, porque Jesús se hizo parte de nuestra vida, nos unió, quedamos en una unidad, no lo separa nadie. Ahí en el libro de la vida vi lo sacramental, lo grande que es el amor de Dios expresado en los sacramentos. Pero el hogar que hicimos fue horrible, hermanos, porque todo lo hicimos al revés. Primero la relación prematrimonial, luego el asesinato. Cuando nos casamos fue terrible, terrible lo que vivimos, porque yo ya era feminista y él era machista. Hicimos una guerra a muerte en nuestro matrimonio. ¿Y saben qué es lo más triste? En toda mi experiencia de dispositivo intrauterino, yo duré 6 años con el dispositivo intrauterino, y como mi hogar estaba tan desastroso, pienso que me va a salvar el matrimonio tener los hijos, y voy a los 6 años para que me quiten el dispositivo intrauterino, y tengo 2 hijos, una niña y un niño, 6 años después, y fue muy triste para mis hijos, porque el Señor me mostraba mis hijos en cuna de oro, porque los 2 salimos a trabajar y a darle de todo a nuestros hijos, pero ni mi esposo era capaz de ser papá, tal vez por la herida del aborto, ni yo de ser mamá. Y ¿saben qué, hermanos? Con el dispositivo intrauterino, de vez en cuando me daban unas hemorragias tan grandes y unos coágulos terribles. Una mujer conoce su periodo y uno sabe cuál es su periodo normal, pero eran unas hemorragias que no me paraban con nada y yo tenía que ir al ginecólogo, y el ginecólogo me decía, mira, no te preocupes, es que seguramente no estás aceptando el dispositivo. ¿Saben qué me mostró nuestro Señor en esas hemorragias? Me mostró niños fecundados que no se pudieron implantar. No solo maté a ese hijo, sino que maté muchos hijos. Y yo no podía decir que no sabía que el aborto lo ocasionaba el DIU, porque la iglesia lo había gritado a todo el mundo, lo ha gritado al mundo entero. Dios me mostró los bebés que maté. ¿Y saben qué pasó la primera vez que yo aborté? La primera vez que yo aborté, fui excomulgada del corazón de Cristo. ¿Y saben qué, hermanos? Todos esos abortos están volviendo a la humanidad, nos están volviendo a nosotros imagen y semejanza de la bestia. Imagen y semejanza a la bestia. Unos malditos. Un país que tiene el aborto es un país maldito. Y es maldito el que vota así, es un maldito. Porque cuando vota así, todos los abortos son sobre sí, de todos los niños. Y Dios le va a mostrar cada bebé que uno hemos matado con el sí. O cuando no hemos votado porque decimos que no es nuestro problema, también uno es un maldito. Porque Dios es la vida, no es un Dios de muerte, es la vida. Solo no es maldito en un país los hijos de la madre. ¿Cuál madre? La iglesia, los que defienden la vida. Supremo
me alcanza, me sostiene, supremo amor, que me arrastra, que me mueve, supremo amor, que me sana y fortalece, supremo amor, el de hoy, mañana y siempre, supremo amor, que perdona y que olvida, supremo amor, el que borra mis heridas, supremo amor, que me apoya en mis caminos.